Del Evangelio según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar del Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Hola amigos y amigas, nos encontramos en este tiempo de la Pascua una vez más con esta presencia de Jesús resucitado, en este caso con los pescadores en el mar de Tiberíades. Podríamos preguntarnos, ¿Jesús se aparece o se manifiesta? En realidad se trata de una manifestación de Jesús, se trata de una nueva presencia de Jesús en la comunidad cristiana. Y no tendremos que tomar este evangelio como una crónica. De hecho, los evangelios no tenemos que tomarlos como una crónica, sino que deberemos extraer el mensaje que el escritor del evangelio nos quiere dejar. Ciertamente sabemos que Juan utiliza mucho los simbolismos y por lo tanto a partir de estos simbolismos ver qué mensaje el evangelista quiere darnos. Vamos en primer lugar a determinar el espacio geográfico. Se trata del mar de Tiberíades. En primer lugar, el mar. ¿Por qué le trata de mar? Sí, se trata de un lago. Porque la palabra mar significa este lugar donde están las fuerzas contrarias a la vida. Esto significa el mar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las fuerzas contrarias a la vida. Por lo tanto, ya está indicando que esta barca está sobre el mar, está metida en el mar, está en medio de estas fuerzas contrarias a la vida. Luego se trata del mar de Tiberíades, también se puede llamar el lago de Tiberíades o lago de Galilea o mar de Galilea. En este caso le llama Tiberíades. ¿Por qué Tiberíades? Esta ciudad, Tiberíades, fue una ciudad construida por Herodes Antipas, en referencia a Tiberio. ¿Quién era Tiberio? El emperador romano. Por lo tanto, hay una alusión al paganismo. De hecho, Jesús, en los evangelios, Jesús no va nunca a esta ciudad. Justamente para expresar que la barca está en una situación donde hay fuerzas negativas y luego está en medio de paganos. Esta comunidad cristiana está en medio de paganos. Si nosotros vamos a un capítulo anterior, al capítulo 20, ¿qué encontramos? Encontramos que los discípulos experimentan la presencia de Jesús que se manifiesta a ellos, pero en día domingo, siempre en día domingo. Va a decir el Evangelio de Juan que
Jesús se manifiesta a ellos, en primer lugar el mismo día de la resurrección, luego 8 días después, el día domingo. Por lo tanto, hay un contexto religioso aquí, se trata del día domingo. En cambio, en el capítulo 21, del cual hemos extraído este texto que acabamos de escuchar, es un relato que ubica la tarea de los discípulos en un día de semana. Por lo tanto, es un evangelio que responde a esta pregunta: ¿cómo se manifiesta Jesús en un día de trabajo durante la semana? No sea cosa que nosotros pensemos que la actividad cristiana solo consista en el capítulo 20, es decir, el encuentro con el resucitado el domingo. Ciertamente Jesús quiere hacerse presente y quiere conducir la actividad de la comunidad cristiana durante los días de semana, ahí el día de trabajo. ¿Cuántos discípulos aparecen en este texto? Eran 7. Número 7, ya sabemos que significa totalidad. ¿Quiénes eran estos discípulos? En primer lugar, Pedro. Pedro, que bien sabemos, es el cabeza dura del grupo. Luego Tomás, que el evangelista Juan lo llama el gemelo. ¿El gemelo de quién? De aquel que va y viene en la comunidad cristiana, que de pronto no está del todo seguro, de aquel que hace su proceso con ciertas dudas. Este es Tomás, lo hemos visto el domingo pasado. Luego Natanael, que significa aquel que tiene el corazón puro. Todos estos discípulos son como el signo de quienes están en la comunidad cristiana, quienes de alguna manera constituyen esta comunidad de discípulos. Luego los 2 hijos de Zebedeo, que representan la parte más fanática del cristianismo, los fanáticos. Y finalmente otros 2 que no son nombrados. ¿Quiénes son estos otros 2 que están en la barca y trabajan a favor? Podríamos llamarles nosotros los cristianos anónimos, aquellos que no tienen nombre, pero que trabajan a favor. Así se constituye la comunidad de Jesús. Dijimos, se trata de un día de trabajo. Por lo tanto, es el trabajo de los apóstoles que se constituye en una parábola de lo que hacemos nosotros en nuestra actividad cotidiana. Nuestro trabajo, ¿en qué consiste? En dar a la humanidad una vida realmente digna. Ese es el trabajo de la evangelización, ciertamente. Evangelizar es humanizar. Por lo tanto, este trabajo, representado en la pesca, significa sacar para llevar a la vida. Pescar no significa en este caso matar a los peces, sino sacar del agua, del mar, que significa las fuerzas contrarias a la vida, las fuerzas del mal, para llevar a estas vidas a una propuesta nueva. Esto significa entonces pescar, llevar a la vida. El evangelista dice que los discípulos primero trabajaban de noche. ¿Qué significa la noche? Que trabajaban a su manera y sin la presencia de Jesús. Luego Jesús se hace presente, ¿dónde? En tierra firme, a la orilla del mar y al amanecer. En primer lugar, la tierra firme significa que ya ha llegado a la resurrección. Esto es la tierra firme, ya ha llegado a la resurrección. La barca está aún ahí, en el agua, en medio de las olas, en medio de la situación adversa, en el paganismo. Ahí está la barca trabajando. Jesús ya ha llegado a la orilla. Y luego al amanecer es cuando Jesús les da la orden que tiren la red a la derecha. Al amanecer se trata entonces de un nuevo sol, una nueva vida. Podríamos pensar que cuando tiramos la red a la derecha, cuando escuchamos este Jesús que nos indica tirar la red a la derecha, pues entonces todas las cosas pueden cambiar. Amanece un mundo nuevo. Por ejemplo, pensemos en la política internacional, donde lo importante será la búsqueda de la paz y la justicia. Pensemos en la ecología, donde será importante pensar en la nueva generación, en las generaciones venideras. Pensemos en la sexualidad, que no se debe constituir solo en un placer o en una instrumentalización de los demás, sino que debe ser expresión de amor. Un nuevo día amanece, y entonces tirar la red en su nombre va a significar una novedad en el modo de vida de los seres humanos. Tiren la red a la derecha. ¿Qué significa a la derecha? La derecha en la Biblia significa la parte buena y bella de cada persona.
Por lo tanto, significa que deberemos trabajar sobre lo bello que cada persona tiene. Deberemos tirar desde lo bello, desde lo bueno que cada persona tiene. ¿Cuántas veces nosotros en la tarea evangelizadora pretendemos sacar desde lo malo con retos, con reproches? No, se trata de tirar desde lo bueno, sacar desde lo bueno. Tirar a la derecha es esto. ¿Cuántos peces van a pescar? ¿Cuántos peces van a sacar? Dice el evangelista Juan 153. Ya sabemos que no se trata de un número, diríamos, desde el punto de vista de exactitud de cuántos eran los peces. Esto es una gematría que en el idioma hebreo y griego puede aparecer, la gematría. Y entonces este número 153, si nosotros ponemos la equivalencia de los números con las letras, en realidad nos dan para que nosotros concluyamos en los hijos de Dios. Esto significa el 153, es la gematría. Han aparecido ciertamente muchas interpretaciones en torno a este 153, que siempre hace referencia en general a la totalidad de los hijos de Dios. Estos son los que son sacados de las aguas del mar. 153 que no dice el Evangelio que se hayan comido. ¿Quiénes son estos 153? Son aquellos que gracias al esfuerzo, al trabajo de los apóstoles, han creído en Jesús, han llegado a vivir la experiencia de ser hijos de Dios, están unidos a la comunidad cristiana, celebran la Eucaristía. Estos son los 153. Luego sabemos que el pez es un símbolo totalmente cristiano. Los primeros cristianos se llamaban entre ellos los pececillos porque eran nacidos del agua. Luego sabemos que también existe el acróstico, que si nosotros escribimos en griego, la palabra pez a lo largo, en forma vertical, ixis, entonces esta palabra nos da para decir Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Este es el acróstico, de tal manera que nos da para decir una confesión de fe en torno a la identidad de Jesús. ¿Quién reconoce a Jesús? El discípulo amado. Ya sabemos que el discípulo amado, si bien la tradición lo ha identificado con Juan, no se trata de Juan, se trata del discípulo fiel que ha conocido y ha reconocido el amor de Cristo. Este es el discípulo amado. Y luego aparece la actitud de Pedro que se pone el vestido para tirarse al agua. Esto es una cosa que no se entiende, al contrario, debería sacarse su vestido para tirarse al agua. Bueno, pero quiere meterse el hábito de servicio. Este verbo que se utiliza en griego, que aparece aquí cuando Pedro se ata su vestido para lanzarse al agua, aparece una vez más en el Evangelio de Juan cuando Jesús se ata también su vestido para servir a los discípulos, expresando el servicio en el lavatorio de los pies. El mismo verbo es utilizado, lo cual está expresando la actitud de servicio de Pedro. Se reviste de un servidor. Esto está haciendo Pedro. Tertuliano decía, nosotros, pequeños peces, siguiendo la imagen de nuestro ixis, nuestro pez, que es Jesucristo, nacemos en el agua. Por eso es muy bella esta simbología del pez. Somos entonces nosotros peces, pescados del mundo por medio del bautismo, que nos saca del agua a una vida nueva en Cristo, en la que nosotros seremos alimentados por Él, por Jesús mismo en la Eucaristía. Es muy lindo cuando vemos que en el Evangelio Jesús les pregunta a los discípulos, ¿tienen algo para comer? Estrictamente hablando, está diciendo Jesús, ¿tienen algo para poner junto al pan que ya tengo? Esto es muy bello. Jesús ya tiene el pan, la Eucaristía está preparada. Los peces que se traen entonces son los cristianos que se adhieren a Jesús celebrando la Eucaristía. Por lo tanto, en la Eucaristía podríamos decir que se expresa este encuentro entre los discípulos de Jesús y el mismo Jesús. Que este Evangelio entonces que acabamos de escuchar sea realmente en este tiempo pascual
una invitación a una verdadera adhesión a este Jesús que se sigue manifestando a nuestras vidas. Hasta la próxima.